¿Alguna vez te has preguntado cómo un país puede cambiar por completo en tan solo una década? Hoy en los 7 datos sobre, exploraremos un capítulo fascinante de la historia, la Revolución Mexicana. Este conflicto no solo transformó México, sino que dejó una huella imborrable en el mundo. ¿Sabías que esta revolución fue mucho más que batallas y caudillos? Acompáñanos en este viaje por la historia viva de México. Y recuerda, si te gusta aprender con nosotros, dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Punto 1. El verdadero inicio de la revolución. La Revolución Mexicana, que estalló en 1910, fue en realidad el clímax de años de tensiones acumuladas. Durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, el gobierno de Porfirio Díaz implementó políticas de modernización que favorecieron a las élites y a inversores extranjeros, pero dejaron a gran parte de la población mexicana en condiciones de pobreza y desigualdad. A pesar de los avances en infraestructura y economía, la riqueza se concentraba en pocas manos, mientras que la mayoría sufría por la falta de tierras y derechos laborales. Además, Díaz restringió severamente las libertades políticas, usando tácticas represivas para silenciar la oposición y mantenerse en el poder. El descontento se extendió entre los campesinos, los trabajadores urbanos y los grupos indígenas, todos afectados por las políticas excluyentes de Díaz. Este caldo de cultivo social y económico, junto con la influencia de ideales democráticos y reformistas, preparó el escenario para una revuelta masiva. Así, cuando Francisco Madero desafió a Díaz en 1910, no solo estaba iniciando una revolución, sino también canalizando décadas de frustraciones acumuladas de un pueblo listo para el cambio. Punto 2. Mujeres en la revolución. La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana es una faceta imprescindible y a menudo subestimada de este movimiento histórico. Estas mujeres, conocidas popularmente como soldaderas o adelitas, desempeñaron roles multifacéticos que iban mucho más allá de lo doméstico. Aunque su contribución más visible fue cuidar de los heridos, cocinar y mantener los campamentos, su impacto fue mucho mayor. Muchas de estas mujeres participaron activamente en combate, llevando armas y luchando al lado de los hombres. Figuras como Petra Herrera, quien se disfrazó de hombre para unirse a la lucha, y María Quinteras de Meras, comandante de un escuadrón femenino, son ejemplos de cómo las mujeres no solo contribuyeron a la lucha, sino que también desafiaron las rígidas normas de género de su época. Además, las soldaderas desempeñaron un papel crucial en la difusión de ideas revolucionarias y en la organización de las comunidades en apoyo de la causa. Su valentía y compromiso tuvieron un profundo impacto en la sociedad mexicana, abriendo camino para futuras generaciones de mujeres y desafiando las estructuras tradicionales de poder. La Revolución Mexicana no solo fue un campo de batalla para la justicia social y política, sino también para la igualdad de género, donde las mujeres demostraron su fuerza y determinación. Punto 3. La Constitución de 1917. La Constitución de 1917 es considerada uno de los triunfos más trascendentales de la Revolución Mexicana. Esta Carta Magna no solo representó una renovación política, sino que también encarnó los ideales revolucionarios y aspiraciones de un México más justo y equitativo. Su promulgación marcó un antes y un después en la historia del país. Entre sus disposiciones más innovadoras estuvo la reforma agraria, que buscaba una distribución más justa de la tierra, un anhelo central de la revolución que respondía directamente a las demandas de líderes como Emiliano Zapata. Además, esta constitución fue pionera en reconocer el control estatal de los recursos naturales, una medida que desafiaba el dominio extranjero y buscaba proteger la soberanía nacional. La Constitución de 1917 también estableció derechos laborales avanzados para su época, incluyendo la jornada de trabajo de 8 horas, el derecho a huelga y garantías de seguridad laboral. Estas disposiciones eran revolucionarias, especialmente en un contexto global donde los derechos laborales aún no eran ampliamente reconocidos. Otro aspecto progresista fue la inclusión de la educación laica, garantizando la separación de la Iglesia y el Estado en la educación, y promoviendo un enfoque basado en la ciencia y la razón, libre de doctrinas religiosas. Punto 4. La diversidad de líderes. La Revolución Mexicana destacó por la pluralidad y diversidad de sus líderes, un mosaico de figuras con distintas visiones y orígenes que reflejaban el amplio espectro de la sociedad mexicana. Esta diversidad no solo enriqueció el movimiento, sino que también demostró la complejidad de los retos y aspiraciones de la nación en aquel entonces. Francisco Madero, un intelectual y político de clase alta, inició la revuelta con su llamado a la democracia y el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Madero simbolizaba la esperanza de un cambio político pacífico y democrático.
En contraste, Emiliano Zapata y Pancho Villa, provenientes de orígenes más humildes, encarnaron las luchas de las clases campesinas y trabajadoras. Zapata, con su célebre lema Tierra y Libertad, se convirtió en el ícono de la lucha agraria en el sur de México, mientras que Villa, un carismático líder del norte, se destacó por su habilidad militar y su compromiso con los derechos de los más desfavorecidos. Además, líderes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón emergieron como figuras políticas clave, cada uno aportando su propia perspectiva y estrategia al movimiento. Estas figuras contrastantes no solo luchaban contra un régimen opresivo, sino que también entre sí, reflejando los diferentes enfoques y visiones para el futuro de México. Punto 5. El arte revolucionario. La Revolución Mexicana fue un catalizador para una era dorada en el arte mexicano, particularmente en la forma del muralismo, un movimiento que transformó las paredes de edificios públicos en lienzos para la historia y la ideología. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, conocidos como los Tres Grandes, fueron figuras centrales en este movimiento. Estos muralistas no solo representaron escenas de la revolución, sino que también exploraron temas de injusticia social, lucha de clases y la identidad mexicana. Sus obras se convirtieron en poderosas herramientas de educación y concientización, accesibles a las masas y no solo a las élites. Por ejemplo, los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional de México y la Secretaría de Educación Pública narran extensamente la historia de México, desde sus raíces prehispánicas hasta la era revolucionaria. Punto 6. El impacto internacional. La influencia de la Revolución Mexicana trascendió las fronteras de México, dejando una huella imborrable en la arena internacional. Este movimiento no solo fue una lucha local por la justicia y la democracia, sino que también se convirtió en un faro de inspiración y un modelo para otros países en búsqueda de cambio social y político. La revolución fue uno de los primeros movimientos sociales y políticos importantes del siglo XX que desafió el status quo y demostró que era posible derrocar un régimen autoritario y llevar a cabo reformas radicales. Su énfasis en la reforma agraria, los derechos laborales y la soberanía nacional resonó en muchas partes del mundo, donde similares desigualdades e injusticias prevalecían. En América Latina, por ejemplo, la Revolución Mexicana inspiró a otros movimientos revolucionarios y luchas por la reforma agraria. Líderes y movimientos sociales en países como Bolivia, Guatemala y Cuba vieron en la Revolución Mexicana un ejemplo de cómo los pueblos podían levantarse contra regímenes opresivos y oligarquías. Además, la Revolución Mexicana tuvo un impacto en la política de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la política exterior y la relación con América Latina. La revolución desafió la doctrina Monroe y la influencia estadounidense en la región, promoviendo una visión de autodeterminación y soberanía. Punto 7. Legado en el México moderno. El legado de la Revolución Mexicana es un hilo fundamental en el tejido de la sociedad, política y cultura del México moderno. Más que un evento histórico aislado, la revolución instauró cambios profundos que continúan moldeando la nación en la actualidad. En el ámbito político, la Revolución Mexicana condujo a la creación de nuevas instituciones y una reestructuración del sistema político. La Constitución de 1917, un producto directo de la Revolución, sigue siendo la piedra angular del sistema legal y político mexicano. Sus principios de democracia, soberanía nacional y derechos sociales son pilares del México actual. En el terreno social, la Revolución tuvo un impacto duradero en la estructura y dinámica social del país. Las reformas agrarias iniciadas durante y después de la Revolución cambiaron significativamente la relación entre la tierra y sus trabajadores, aunque los resultados y su implementación fueron variados y a menudo controvertidos. Estas reformas sentaron las bases para futuras luchas y debates sobre la justicia social y la equidad en la distribución de recursos. En cuanto a los derechos laborales, las leyes laborales establecidas durante la Revolución Mexicana, como la jornada laboral de 8 horas, los derechos sindicales y las garantías de seguridad en el trabajo, fueron pioneras para la época y han influenciado las políticas laborales en México hasta hoy. La Revolución Mexicana fue más que una serie de eventos, fue una transformación de un país y su gente, un legado que continúa hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los capítulos más apasionantes de la historia. No olvides darle like al video si te gustó y suscríbete para más contenidos fascinantes sobre la historia y sus misterios. Hasta la próxima en los 7 datos sobre